si uno en el diagrama XT, a ver, ahora lo que tenía era que el pistón se metía hacia adentro, puede ser con un movimiento acelerado o podría ser con velocidad constante, como lo plantean en el problema 6, me parece, de la práctica, creo que es el 6. Supongamos que es acelerado, que es más fácil de ver en este caso. Este es el X del pistón, en función del tiempo, ¿sabes? Por un lado teníamos que las perturbaciones, si el fluido inicialmente, o sea, esto es el pistón que avanza, en un tubo que inicialmente tiene un gas con B igual 0 y densidad ρ0. ¿Está? Lo que habíamos visto que la perturbación que produce el pistón avanzando en el gas quieto se tenía que mover con una velocidad de 0, ¿está bien? Ahí hay una curva x igual c0 por t, donde supuestamente acá está el gas no perturbado y acá está el gas perturbado. ¿Está bien? Creo que hasta ahí no hay ninguna duda con lo que vimos la clase pasada, ¿no? Bueno, fíjense que, ¿quién es ese C0? Bueno, está dado por la densidad, ¿no? Acuérdense que el estado del gas queda determinado por una velocidad y una densidad, una ecuación de estado, que en general era una politrópica, ¿no? Algo de esta forma. Entonces fíjense que si inicialmente tenemos velocidad 0 y densidad 0, la velocidad del sonido de 0 no era otra cosa que la derivada de P respecto de ρ. Bueno, esto era C cuadrado, ¿no? La entropía constante, y esto en este caso va a dar gamma a ρ a la gamma menos 1. ¿Ah? Bueno, entonces uno tenía por un lado esto, pero lo que sabía que a medida o sea, esta es la perturbación inicial, digamos, cuando se empieza a mover el pistón, pero en su movimiento el pistón sigue perturbando al gas, y eso se ve a través de las curvas características C+ que salen del pistón. ¿Está bien? Lo que uno observa es que estas curvas características, puede hacer la cuenta incluso, no van a tener, no van a ser paralelas a la curva x igual c0 por t, sino que van a ir cambiando su pendiente, y lo que uno va a ver en definitiva es que hay un punto en el cual terminan convergiendo. ¿Está? Es más fácil de ver, decía, en el movimiento acelerado, pero también se da si el pistón se mueve a velocidad constante. ¿Está? Nosotros eh, no vamos a analizar con el método de las características este caso. Lo único que queremos ver con esto es que este esquema en algún momento falla, porque ¿qué es lo que uno va a tener? Bueno, acá no le hice muy bien el gráfico, pero fíjense, uno va a tener en un punto que está multivaluado, o sea, cada una de estas características C+, ¿está bien? Transporta distintos valores de densidad y de velocidad del fluido, ¿está bien? Tanto de B como de ρ. Y va a llegar un momento en que en la intersección de esas características uno va a tener multivaluado sus variables termodinámicas, ¿está bien? Va a tener las variables del gas, va a tener multivaluado la velocidad y la densidad. Claramente eso no puede representar la realidad de un problema físico. ¿Tá? ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Lo que ocurre es que en realidad las perturbaciones que van saliendo del pistón llegan como en algún momento a acumularse, es como que hay una acumulación de ondas de sonido, y lo que se produce es una discontinuidad, lo que se llama una superficie de discontinuidad.
sea, lo que podemos decir acá que el método de las características daría soluciones multivaluadas de B y ρ para un mismo punto en el plano xt, lo cual sabemos que físicamente no es posible, ¿saben? Y lo que ocurre en realidad es que la acumulación, vamos a ponerlo entre comillas esto, de perturbaciones generadas en el pistón, generadas desde el pistón, generadas por el movimiento del pistón, vamos a poner, producen una superficie de discontinuidad. Que se mueve hacia la derecha. ¿Tá? ¿Con qué velocidad avanza esa superficie de continuidad? No lo sabemos, pero van a ser velocidades que son del orden de la velocidad del sonido, ¿está bien? En el fluido. Fíjense que además la velocidad del sonido va a depender del X en el que me pare, ¿no? Ahora, nosotros no vamos a analizar lo que es la formación, y acá podemos poner entre paréntesis que esa superficie de discontinuidad es lo que se llama una onda de choque. ¿Tá? ¿Cómo opera esa onda de choque? Bueno, avanza sobre el fluido y lo que se ve es una discontinuidad de las variables termodinámicas. O sea, antes del choque uno tiene una presión, una densidad y una temperatura y una velocidad del fluido, y después que pasa esa superficie de continuidad cambian abruptamente, ¿está bien? Pegan un salto. A eso llamamos una discontinuidad. Eh, si uno mira con una lupa, en realidad no hay una superficie matemática de profundidad cero, de espesor cero, sino que hay algo con una cierta profundidad que tiene que ver con la viscosidad del fluido, ¿saben? Algo de cierto espesor, esa superficie de continuidad en realidad no es una superficie, sino que es algo con un cierto espesor, y ahí cambian abruptamente todas las variables termodinámicas, ¿no? Cuando pasa esa superficie. Sigo hablando de superficie, pero bueno, en la realidad uno no tiene estrictamente una superficie matemática, ¿no? Tiene algo con un cierto espesor. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que no nos va a interesar la formación el proceso de formación no estacionario de ese frente de choque, de esa onda de choque, sino que nos va a interesar ver el caso estacionario. ¿Tá? Que nosotros vamos a ir a vamos a considerar solamente problemas estacionarios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, uno no ve el proceso de formación de la onda de choque, sino que piensa que ya se formó esa superficie de continuidad que está avanzando en el fluido, y
va a tratar de determinar las características del fluido de uno y del otro lado del choque. En general uno tiene la información de un lado y lo que hace es encontrar la información del otro, o a veces tiene condiciones mezcladas. Tiene algunas condiciones de un lado, otras del otro, y lo que trata de determinar son todas las condiciones, ¿saben? De uno y del otro lado del choque. Bueno, entonces, por un lado, solo problemas estacionarios. Eh, Perdón, Germán, sí, te pregunto, o sea, ¿cómo te diste cuenta de que lo que se está generando en el fluido implica discontinuidad y esto que llamas onda de choque, digamos? Eh, yo no sé si les dijiste como una demostración, digamos, o es simplemente lo que termina pasando cuando se multivarían, cuando tenés multievaluado, digo, ese problema de que se crucen las líneas, digamos. sí, no, a ver, es una descripción cualitativa del fenómeno, ¿no? No hay una demostración ni nada. Esto se puede, este planteo de las características que hice acá, se puede hacer un poco más en detalle numéricamente, ¿está bien? Y ver dónde, a partir de qué tiempo se empezarían a cruzar, ¿está bien? Eh, Ok, está pero bien. no, es un análisis cualitativo, simplemente. Ahora vamos a ver algo un poquito más con un número, pensando en el caso de un avión moviéndose en el aire a mayor velocidad que la del sonido, ¿está bien? Pero por ahora no, es simplemente algo cualitativo. Pensar que en realidad uno lo que tiene, cuando avanzan esas ondas C+, esas perturbaciones que se mueven sobre las características C+, pensando todavía que es válido el tratamiento con características, ¿no? Uno lo que tendría es la intersección de esas curvas en un punto y lo que tendría es una suma de perturbaciones, ¿no? Esa suma de perturbaciones me terminarían dando eh, en un espacio muy pequeño, en un alrededor, en el entorno de un punto, ¿está bien? Me estarían dando una superposición de perturbaciones que en definitiva me estarían dando como una discontinuidad de las variables termodinámicas en un punto. Y ese punto se va moviendo después con una velocidad constante. Esa sería la idea planteándolo a partir de las características, ¿saben? Te puedo Pero hacer una pregunta, es cualitativo. Germán. Sí. ¿Puedes repetir eso de por qué las curvas se superponen y cómo? ¿Por qué es multivaluada? Porque en el gráfico no lo veo. Sí, porque estas curvas, si vos haces la cuenta, a medida que vos sabés que el gas se tiene que ir comprimiendo, tiene que ir aumentando la densidad. Entonces estas curvas características van a tener pendientes diferentes, ¿está bien? Es más, creo que se puede demostrar que el ángulo entre la característica y el camino del pistón, ese sí se mantiene prácticamente constante, y fíjate que si eso se mantiene constante, el dibujo va a ir siendo como el que yo hice, ¿no? Cada vez las características no se van a hacer horizontales, ¿no? Porque eso sería una velocidad infinita, está medio mal lo que dibujé yo, pero van a ir haciéndose cada vez más tendiendo a pendiente cero, ¿está bien? ¿Eso qué es lo que me está diciendo? Que la velocidad de propagación es mayor. Acordate que es un gráfico XT y no TX, ¿no? O sea que cuanto más horizontales sean las curvas, lo que vamos a tener es una mayor velocidad de propagación, ¿está bien? Y si hay mayor velocidad de propagación, lo que en definitiva vamos a tener que perturbaciones que salieron después del pistón se van a encontrar con otras que salieron antes, ¿está? Entonces la idea es esa, que en algún momento hay como una envolvente que lo que tiene es la suma de las perturbaciones, ¿está? Y esa suma de las perturbaciones lo que me da es un salto finito en las variables termodinámicas, en la velocidad, en la presión, en la temperatura, en la densidad. ¿Está? Ah, perfecto, gracias. Bueno, eh, uno esto por ahí lo plantea y dice, y le suena medio raro, ¿no? O sea, se observan estas ondas de choque y sí, son más comunes de lo que uno cree. No es que uno se tenga que mover a la velocidad del sonido
para generar ondas de choque, ¿está bien? Incluso se ve en un barco moviéndose en un río o en el mar, ve que esa estela que se genera es como una onda de choque. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. No son tan difíciles de ver, ¿saben? No es que uno se tiene que mover a velocidad del sonido para observarlas. Se pueden observar en otros fenómenos, ¿está bien? En donde la velocidad no está, la velocidad característica de propagación de estos frentes de choque no está dada por las ondas de sonido, como en el caso que decía recién, un barco moviéndose en el agua, ¿está bien? Piensen un poco en ese caso, ¿cuál sería la velocidad? Obviamente no va a ser la velocidad de propagación del sonido en el agua, sino qué velocidad estamos superando cuando se mueve el barco para generar ondas de choque. Digo que no va a ser la velocidad del sonido en el fluido, la velocidad del sonido en el agua, por ejemplo, porque esa es una velocidad muy alta, ¿no? Es mayor que la velocidad del sonido en el aire. ¿Saben? Si la velocidad del sonido en el aire son unos 340 metros por segundo, la velocidad del sonido en el agua está en el orden de los miles de metros por segundo, ¿no? Y un barco no se mueve a esas velocidades y sin embargo genera una onda de choque. Bueno, a ver, después vamos a pensar un poco en eso. ¿Qué tipo de ondas son las que tenemos ahí? No son ondas de sonido. ¿Tá? Bueno, entonces, por un lado vamos a considerar problemas solo estacionarios y movimiento en una única dirección. O sea, un problema bidimensional, ¿no? Como estuvimos tratando en la clase pasada. Entonces, vamos a decir que las ondas de choque están producidas, por lo que dijimos hace un rato, como una acumulación de muchas ondas de sonido. O incluso por algo que es mucho más fácil de generar en un laboratorio, que es un desbalance inicial en la presión, por ejemplo, de un gas. Eso es muy fácil de generar, lo que se llama en un tubo de choque. ¿Tá? ¿Qué es un tubo de choque? Bueno, es un tubo separado por una membrana. Y lo que uno hace es tener gas a una presión de un lado y gas a otra presión de otro lado. Si uno va incrementando la presión de un lado del gas, el desbalance en esa presión, lo que hace en definitiva es romper esa membrana y lo que se genera inmediatamente es una onda de choque que avanza del gas a mayor presión hacia el de menor presión. ¿Saben? Entonces, otra forma es por una acumulación de ondas de sonido o por un desbalance de presión entre los lados de una membrana. Y eso es lo que se llama un tubo de choque. ¿Saben? Digamos que es un implemento que se usa en laboratorio para estudiar choques. Y Germán, Uno va, lo que va a ver en esos casos es, por ejemplo, en el caso del tubo, ¿no? Que son los casos que vamos a analizar más nosotros. Uno tiene un desbalance de presiones, se rompe esa membrana que permitía el desbalance de presiones, y ¿qué es lo que ocurre después? Bueno, después de un breve transitorio, uno lo que observa es el avance de una superficie de discontinuidad. ¿Saben? Uno tiene ahí como un choque, ¿saben? Que avanza
supongamos que del lado izquierdo la presión era mayor que del lado derecho, bueno, va a avanzar con esto con una velocidad determinada, que en principio no es dato, y de un lado uno va a tener no sé, una presión 1, una densidad ρ1, una temperatura T1 y una velocidad V1, y del otro lado va a tener P2, ρ2, T2 y V2. En general se usan estos índices, ¿no? El fluido que todavía no fue alcanzado por el choque con el índice 1 y el fluido por el cual ya pasó el choque con el índice 2, ¿no? Veamos un poco más el caso el que dice el de acumulación de ondas de sonido. Pensémoslo en el caso de un avión. ¿Qué diferencia va a haber cuando el avión se mueve a velocidades menores que c, donde c es la velocidad del sonido, y mayores que c? O sea, ¿qué pasa cuando, vamos a tratar, a ver si me sale el diagramita? Soy muy malo para dibujar, o sea que me va a costar hacerlo, pero ¿qué pasa si b es menor que c primero? Donde b es la velocidad a la que se mueve el avión. Bueno, uno lo que va a tener es que, supongamos que este vector expresa a la velocidad del avión, y sabemos que a tiempo t igual 0 el avión estaba ahí, a un tiempo t0 se movió hasta b por t0, o sea, esto es b por t0. Bueno, si b es menor que c, la perturbación que a t igual 0 produjo el avión viajó más, una distancia mayor. Supongamos que esta es c, ¿está bien? Esto es c por r, ¿está bien? O sea, el avión produce una perturbación esférica, algo así, y ya dije que el dibujo me iba a salir mal. Entonces una persona está acá, bueno, antes de que llegue el avión se enteró que el avión venía porque lo escuchó, ¿no? Es un caso normal. Fíjense que acá no se produce una acumulación de ondas de sonido. ¿Por qué? Sí, porque el avión cuando se movió, por ejemplo, hasta acá, transcurrió un tiempo t0 sobre 2, acá también produce una perturbación, ¿no? Pero tuvo la mitad de tiempo para viajar y, bueno, me va a generar una esferita que va a ser de la mitad del radio que la otra, me va a generar algo así. ¿Está bien? No hay una acumulación de la perturbación, está bien, fíjese que se generó acá a mitad de camino, no llegó a alcanzar a la otra, ¿está bien? No se produjo una acumulación de ondas de sonido. Eso cambia si B es mayor que C. O sea, vamos a hacer el caso de B igual 12, por ejemplo. El avión se mueve con el doble de la velocidad del sonido. ¿Qué es lo que vamos a observar? Bueno, por ejemplo, vamos a tratar de hacer un dibujo mejor ahora. El avión salió de ahí, en un tiempo t0 recorrió toda esta distancia, ¿está bien? Esto vendría a representar ¿qué cosa? B por t0, esto es lo que dibujé ahí. Pero la velocidad del sonido es la mitad, ¿está bien? Es la mitad, o sea que la perturbación que produjo a t igual 0 viajó hasta acá, nada más. Y ahora tendría que hacer una esfera centrada ahí, un círculo centrado ahí. ¿Está bien? Esto sería C por T0, y esto que está acá es B por T0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué pasó cuando llegó el avión acá? Obviamente, en todo su camino va produciendo perturbaciones, pero analicemos en este punto, en el punto medio, ¿está bien? Eso sería B por T0 sobre 2. Bueno, también produjo una perturbación que al tiempo T0 viajó la mitad que esta. O sea, esto lo vamos a representar como un circulito,
que en realidad es una esfera en el mundo 3D, ¿no? Algo así. Fíjense que esto sería C por T0 sobre 2. ¿Por qué por T0 sobre 2? Bueno, no se ve nada casi, ¿no? Porque esto, la esferita tiene radio C por T0 sobre 2. Bueno, porque se produjo no a T igual 0, sino a T0 sobre 2. Entonces, cuando uno terminó el movimiento acá del avión, que llegó hasta acá, tuvo tiempo T0 sobre 2 para viajar. ¿Está bien? Por eso es una esferita del radio de la mitad que la que tenía antes. Siguiendo con este análisis, cuando estoy acá a 3/4 de T0, el avión generó otra perturbación que tuvo la mitad de tiempo para viajar, T0 sobre 4, la mitad de tiempo que esto, o sea que va a ser una esferita de la mitad del radio o algo así. Si uno se fija, todas esas esferas van a contribuir en forma acumulativa, podríamos decir, o en forma constructiva, ¿no? Sobre todo una superficie que está dada por un cono. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces cuál es el dibujo? Tengo el avión que salió en t igual 0 estaba acá y en tiempo t0 llegó hasta acá. ¿Está bien? Y en todo su camino fue generando perturbaciones. Cada una de las perturbaciones tiene menos tiempo para viajar. ¿Está bien? La generada en t igual 0 viajó toda esta cantidad, c por t0. La generada en t0 sobre 2 tuvo la mitad de tiempo. Entonces generó esta esferita de la mitad del radio. La generada en 3/4 de T0 tuvo un tiempo de T0 sobre 4 para viajar. Entonces genera una esferita más chiquita. ¿Saben? Bueno, todas esas perturbaciones que va generando el avión en su camino contribuyen constructivamente sobre esta superficie que es un cono. ¿Saben? Acá lo vemos como simplemente dos líneas que se cruzan acá en la posición en este instante del avión, pero si uno lo piensa en 3D, esto es un cono. ¿Está bien? Y uno puede determinar el ángulo, la semiapertura del cono, vamos a llamarlo alfa. Fíjense que eso lo puedo determinar sin problemas. ¿Cómo hago para hacer eso? Se va a ver si dibujo esto mejor, ¿no? Esto también es C por T0. Busco la perpendicular de este ángulo es de 90 grados. Esto también es C por T0. Y esto es B por T0. ¿Está bien? Entonces fíjense que el cociente de el cateto opuesto sobre la hipotenusa me da el seno del ángulo, ¿no? O sea, el seno de alfa va a ser C por T0 sobre B por T0. ¿Tá? Bueno, T0 se va. Y alguna vez habrán escuchado que el cociente de la velocidad con la velocidad del sonido es lo que se conoce como el número de Mach. ¿Está bien? O sea que el seno de alfa, o alfa, es igual al arcoseno de 1 sobre el número de Mach. En definitiva, un objeto moviéndose en el aire a una velocidad mayor que la del sonido, lo que genera es un cono, que es una superficie de continuidad. Sobre ese cono se suman las perturbaciones generadas por el objeto moviéndose. Y lo que vemos acá es justamente una onda de choque
que no son como las que vamos a estudiar nosotros en general, porque las que nosotros estudiamos son planas, y esta fíjense que es oblicua. ¿Por qué es oblicua? Porque el movimiento es en este sentido y la onda de choque no es perpendicular al sentido del movimiento, sino que tiene un cierto ángulo, ¿está bien? Y ese ángulo lo pueden calcular teniendo en cuenta esto. El ángulo alfa, la semiapertura del cono, va a ser el arco seno de 1 sobre el número de Mach. Fíjense que esto está definido cuando el número de Mach es mayor que 1, ¿no? O igual. Si m es mayor o igual que 1. ¿Alguna duda sobre esto? Sí, yo te quería preguntar, no sé si lo estoy pensando bien, pero esto sería un T0, digamos. Y a un T1 más grande que T0, lo que verías es el mismo cono, digamos, pero un poco más adelante y con el mismo ángulo. Exacto, sí, sí, o sea, esto se va a mover rígidamente, ¿no? Yo lo que voy Claro. a ver, esto uno lo pensó, bueno, ¿qué pasa entre 0 y T0? Bueno, yo pienso, la perturbación a tiempo T0 viaja toda esta longitud. La perturbación generada a T0 sobre 2 viajó, tuvo menos tiempo y me describe esta esferita. La Mm, generada a 3T0 sobre 4 tuvo un cuarto de T0 para viajar, generó esta esferita. Obviamente yo dibujé 3, pero hay infinitas, ¿no? Esferitas que, digamos, su envolvente está dada por este cono, ¿está bien? Este cono de Mach. ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Qué sí. pasa cuando dejo transcurrir el tiempo? Y bueno, tenés que pensar que esto, yo lo frené a un tiempo T0, pero esto lo dejo transcurrir y lo puedo pensar para un tiempo más largo. Siempre voy a ver este cono que se está moviendo hacia la derecha, ¿está bien? Y Perfecto. eso es lo que decíamos que vamos a ver, nosotros vamos a considerar casos estacionarios. Vas a ver siempre que el cono se mueve con velocidad constante, en este caso va a ser la velocidad del avión, hacia la derecha. Algo más para decir que me olvidé. Si acá hay una persona, ¿está bien? Fíjense que el avión ya pasó. ¿Esa persona se entera? ¿Escuchó al avión pasar? Ahí como está dibujado. No, no, A todavía no. No. en este instante. En el instante de T0. No lo escuchó todavía, porque fíjense que el frente de choque, que es la suma de todas las perturbaciones del sonido, en definitiva, todavía no lo alcanzó. ¿Está bien? Uno deja transcurrir un ratito más, el avión ya anda por acá, y ahí el tipo se entera que pasó el avión. No sé si tuvieron la oportunidad alguna vez de estar en algún espectáculo en el cual eh, volaban por encima de las cabezas del público, no digamos que muy cerca, pero por ahí a 200, 300 metros de altura, un avión supersónico. Si alguna vez se tuvieron en algún tipo de espectáculo de ese tipo. No, o sí. Creo que no, nadie dice que sí. No, Yo yo nunca tampoco, yo fui. no, jajaja. Bueno, sí, son los raros privilegios de, y lo digo de forma irónica, ¿no? De haber vivido durante una dictadura, ¿no? Cuando yo era chico, eran habituales ese tipo de espectáculos, ¿sabes? Para las fechas patrias. Sacaban a los aviones a volar o cualquier acto que uno iba, por ahí pasaba un Mirage volando, eh, que las fuerzas aéreas mostraban orgullosamente, y uno lo que veía era justamente eso. No sentía nada y de por ahí sentía como un trueno, miraba para arriba y veía un avión que ya había pasado. ¿Está bien? Bueno, eso se debe a que justamente pasaban los Mirage a velocidades un poco superiores a la del sonido, ¿no? Entonces, el tipo que está parado acá ni se entera que viene el avión. O sea, si lo ve, obviamente que sí. Pero uno, en un caso habitual, ya sea cuando viene un auto, cuando viene un tren o cuando viene un avión, pero no a velocidad supersónica, escucha primero a ese vehículo que se acerca, ¿está bien?
mira, viene un avión y después lo ve pasar, ¿está bien? En este caso uno ni se enteraba que el avión venía. ¿Por qué? Y bueno, porque venía moviéndose más rápido que el sonido. ¿Está? Y de repente es como que sentía como un estallido, ¿no? ¿Por qué? Porque uno lo que percibía en ese momento era una acumulación de ondas de choque. Es más, si el avión va muy bajo, puede provocar la rotura de cristales, como ustedes deben saber, ¿no? Por la diferencia de presión que se genera también. Bueno, no, en general eso no ocurría, no venía a tan baja altura como para generar eso. Pero sí uno sentía como un trueno y después, bueno, el sonido del avión alejándose con mucha menor, con mucho menos decibeles, ¿no? Bueno, el trueno puede Una ser pregunta. sonido, pregunta Tomás. Sí, sí, justamente, ¿no? Sí, justamente por eso. Acuérdense que las ondas de sonido no son otra cosa que un desbalance en la presión, chiquitito, ¿tá? Que viaja con la velocidad con la velocidad C0, ¿tá? Es una perturbación sobre un fluido, según las ondas de sonido habitualmente, como las piensa, como un flujo uniforme, puede ser con velocidad cero y una densidad ρ0, y a eso le aplica perturbaciones, también pequeñas perturbaciones a la presión y a la densidad, y eso me da las ondas de sonido. Bueno, si ya no tenemos perturbaciones, sino que tenemos una discontinuidad, lo que se genera es, claro, es una onda de sonido con muchos decibeles. A eso me refería cuando decía un trueno, ¿no? Ya tenemos una superficie de continuidad. Sí, una pregunta por ahí. Sí, tenía una duda con el ángulo ese que dibujaste, porque yo siento como que el ángulo recto es el otro, pero no puede ser, porque no puede haber dos ángulos rectos en un Sí, triángulo. está mal dibujado, perdón. El ángulo, a ver, déjame ver. Sí, el ángulo recto es este, está mal. El gráfico sería este, no es este. Sí, si no, además no estaba bien definido, ¿no? O sea, yo busqué acá, fíjate que busqué que este fuera 90 grados. ¿Ah? Ahí sí. No, ¿se está viendo? Sí. Esto es C por T0 y esto es B por T0. Sí, gracias, Abraham, por aclararlo. Ese es el ángulo recto, ¿está bien? Y ahí está bien. Si este fuera el ángulo recto, está mal lo que dije, sería el arco tangente, ¿está bien? Acá está bien, este es el arco seno. Alfa es igual al arco seno de 1 sobre el número de masa. ¿Está? A eso te referías, ¿no? Sí, sí, eres. Bien, bárbaro. Gracias, sí. Estaba mal el dibujo que yo hice arriba. Bueno, ¿algo más para decir sobre esto? No. Creo que de lo que es cualitativo, era todo lo que tenía para decir, no demasiado. Y lo que quería plantear es cómo ahora se trabaja con esas superficies de continuidad, ¿está bien? Uno lo que va a plantear es ciertas leyes de conservación, ¿está bien? Uno dice, bueno, está bien, yo tengo una superficie de continuidad que se mueve con la velocidad de lo que se llama la velocidad del choque, ¿está bien? Que en principio no sabemos cuál es. O sea, esto se mueve con una velocidad de V del choque, del shock. Pero si uno se para en el referencial que se mueve con la velocidad del choque, vamos a un problema estacionario, ese choque se mueve con una velocidad constante, a eso me refiero con un problema estacionario, esa superficie de continuidad se mueve con una velocidad constante. Uno lo que puede plantear en ese sistema que se mueve con el choque es leyes de conservación, o sea, la cantidad de movimiento el flujo, digamos, de cantidad de movimiento en ese cilindrito que entra tiene que ser la misma que sale, la cantidad de energía tiene que ser la misma,
y la cantidad de masa también. ¿Está bien? O sea, uno puede, vamos a decirlo así, parándose en el sistema que se mueve con el choque o con la superficie de continuidad, uno puede plantear la conservación de masa del impulso y de la energía. Bueno, lo que me olvidé decir es por qué es válido el tratamiento de fluido ideal, algo que no dije en las hipótesis al principio. ¿Por qué vamos a considerar fluido ideal? ¿Está bien? Y uno puede ver que el número de Reynolds da muy grande para cualquiera de estos problemas. ¿Está bien? O sea, cuando uno plantea el número de Reynolds, volviendo un poco para atrás, que no era otra cosa que una velocidad característica, una longitud característica y la viscosidad cinemática del fluido, ese era el número de Reynolds. Uno puede ver que esto, usando teoría cinética y viendo cómo es la viscosidad cinemática, usando teoría cinética, uno puede ver que esto es del orden de L sobre L chiquita, donde esto es el camino libre medio de las moléculas, ¿saben? Que forman el gas. Y esto es mucho mayor que 1. ¿Tá? Esta longitud, por ejemplo, sería el radio del tubo en el cual fluye el gas. Y esta es la longitud, el camino libre medio de cualquier molécula en el gas. ¿Tá? Esto en general, si uno no tiene un gas sumamente poco denso, esto en general es mucho mayor que 1. ¿Tá? Y por lo tanto, el problema, en muy buena aproximación, se puede considerar un fluido ideal. ¿Tá? Entonces uno va a trabajar con las ecuaciones de gas ideal y va a plantear conservación de masa, del impulso y de la energía. La conservación de masa, vamos a suponer que acá están la velocidad del fluido, la densidad y la presión. Y bueno, y también la temperatura, si la necesitamos antes del choque, y las mismas cantidades después que pasó el choque, U2, ρ2, P2 y T2. Obviamente también va a haber un C1, una velocidad del sonido 1 y una velocidad del sonido 2. ¿Tá? Bueno, si uno plantea conservación de masa, lo que va a plantear es esto, ρ1 por U1 es igual a ρ2 por U2. En realidad es el flujo de masa, está bien, que pasa por ese cilindrito. Lo que entra en ese cilindrito tiene que ser igual que lo que sale. ¿Tá? Y eso me va a dar, justamente, fíjense que esto no es masa, no tiene unidades de masa esto, sino que es un flujo de masa, ¿no? Es una cantidad de masa por unidad de tiempo y de superficie, ¿no? Si se fijan dimensionalmente. Entonces el flujo de masa tiene que ser constante, la cantidad de masa por unidad de tiempo y de superficie que tengo a la derecha del choque tiene que ser la misma que sale por el otro lado. ¿Tá? También lo que plantea es el flujo de impulso o de momento, la cantidad de impulso que entra por el lado derecho tiene que ser la misma que sale por el lado izquierdo, y eso me va a quedar en definitiva planteado como ρ1 por U1 cuadrado más P1 tiene que ser igual a ρ2 U2 al cuadrado más P2. Y también va a tener la conservación
de la energía o del flujo de energía. La cantidad de energía que entra en el cilindrito por unidad de tiempo y de superficie del lado derecho tiene que ser el mismo que sale del lado izquierdo. Energía. Y eso le va a quedar planteado como un medio de 1 cuadrado más la entalpía específica, H1, que esto puede ser, lo puedo calcular como el calor específico a presión constante por la temperatura. ¿Sabes? No vamos a hacer en detalle la cuenta, creo que tampoco lo hicieron, o sí, en la teórica, o sí creo que lo hicieron en detalle, no lo sé. Pero uno parte de esto y considerando gas ideal, ¿no? Y además de eso, proceso adiabático. O sea que uno va a pensar siempre que la presión y la densidad están conectadas por una politrópica. ¿Tá? La presión la puedo considerar como función de la densidad en esa forma. Bueno, si uno plantea todo esto y trata de escribir las variables termodinámicas después de que pasó el choque en función de las variables termodinámicas antes de que pase el choque, porque uno tiene planteado este problema en principio, ¿no? El problema que uno dice que puede plantear, por ejemplo, con esto que pensamos del avión que avanza sobre un aire quieto, uno podría pensar, bueno, yo tengo acá variables que están bien determinadas, una presión P0, una velocidad U0 igual 0, el aire está quieto antes de que llegue el avión, una temperatura T0 y una densidad ρ0, y después que pasa el avión, ¿cómo queda perturbado el aire? Ese es el problema básico que uno podría preguntarse. Entonces sería bueno encontrar expresiones que me den las variables chocadas, por decirlo de alguna forma, las variables después de que pasó el choque, las variables termodinámicas que ya sufrieron el paso del choque, en función de las variables termodinámicas antes de que llegue el choque. ¿Tá? Y uno tendría que hacerlo a partir de estas igualdades, y además considerar gas ideal y proceso adiabático. Bueno, si uno hace eso, en algún momento llega a un planteo en el cual tiene dos soluciones. Fíjense que hay expresiones cuadráticas para la velocidad, por ejemplo. En algún momento del despeje uno tiene expresiones en las que obtiene dos soluciones. Esto lo digo como nota al margen nada más, porque no vamos a hacer la deducción. Vamos ahora a partir de esto ver cuáles son los resultados, ¿no? Pero la idea es que uno tiene 4 ecuaciones y 4 cosas para despejar y las va a poder encontrar, ¿está bien? Fíjense que tenemos 5, ¿no? Acá, no, tengo 4. No me equivoco. Sí. Bueno, uno va a poder despejar a partir de acá. La cosa es que en algún momento hay una doble solución que viene de alguna cuadrática y uno se tiene que quedar con una de esas dos soluciones. ¿Y qué argumento utiliza para quedarse con una de las soluciones? Bueno, si ven después el apunte teórico, hay una de las soluciones que aumenta la entropía, ¿está bien? Que luego del pasaje del frente de discontinuidad, aumenta la entropía del gas, ¿está bien? Y esa es con la solución que nos quedamos, ¿está bien? Con la solución que corresponde a un aumento de entropía. Bueno, eso digamos como simple acotación, por si alguno después se toma el trabajo de hacer el despeje. Pero uno lo que llega, cuando despeja esto, son a las relaciones de Rankine-Hugoniot. Las relaciones de Rankine-Hugoniot me vinculan las variables termodinámicas de un lado y del otro del choque. Donde 1, el índice 1, se refiere al fluido al frente del choque, que todavía no fue alcanzado por el choque, y el índice 2 se refiere al fluido que ya fue alcanzado por el choque. Entonces lo que uno encuentra es que, por ejemplo, ρ2 sobre ρ1, que va a ser igual a U1 sobre U2. Fíjense que esta relación sale enseguida de la conservación de masa, ¿no?
Acuérdense que ρ2 U2 era igual a ρ1 por 1. ¿Está? Bueno, entonces esto lo van a obtener como... a ver, miro el machete que tengo acá. Gamma más 1, m1 cuadrado, el número de Mach, ¿está bien? O sea, ¿qué sería este m1 al cuadrado? La velocidad u1 del fluido, que todavía no fue chocado, sobre c1, la velocidad del sonido del fluido que todavía no fue alcanzado por el choque, elevado al cuadrado, ¿está bien? Esto sería el m1 que tenemos ahí al cuadrado. Don Germán, Sobre 2. la convención es, uno es el fluido que todavía no sintió el choque. Exacto. Ok, Sí. gracias. Entonces fíjense que, por ejemplo, puedo obtener ρ2 todo en función de las variables termodinámicas en la zona 1, ¿no? Y lo mismo con U2. U2 lo puedo escribir como U1 sobre todo esto, ¿está bien? Son todas cosas que están referidas a el frente, adelante del choque, antes de que llegue el choque, ¿está? Bueno, de la misma forma podemos encontrar una relación entre P2 y P1. P2 es igual a P1, P2 es igual a P1 por 1 más 2 gamma sobre gamma menos 1, M1 cuadrado menos 1, ¿está bien? Todo esto parece galerazo, pero sale, ténganme fe que salen de estas relaciones, ¿saben? Que están planteadas acá. T2 también lo podemos expresar en función de T1, como T2 igual a T1, bueno, esta es la más choclo de las relaciones, me queda 2 gamma M1 al cuadrado, más 1 menos gamma, todo multiplicando a gamma menos 1 por M1 cuadrado más 2, sobre gamma más 1 al cuadrado, M1 cuadrado. ¿Está? Y tenemos una relación también entre los números de Mach. Ya puedo escribir el M2 al cuadrado como M1 al cuadrado. Acuérdense que es un número dimensional, ¿no? El número de Mach. M1 al cuadrado más 2 sobre gamma menos 1. ¿Está bien? Estas son las relaciones de Rankine-Woniot y que nos van a permitir vincular las variables termodinámicas a uno y otro lado del choque. Acuérdense que gamma no es otra cosa que esa dimensional, ¿no? Cp sobre Cb. Esto según esto es para gas ideal, ¿no? Obviamente esta relación. Si el gas es monoatómico, esto da 5 tercios. Si el gas es diatómico, esto da 7 quintos. ¿Está bien? ¿Qué más tendríamos que escribir? Ah, bueno, P sobre ρ, para vincularlo con la temperatura, que no escribimos en ningún lado. Tenemos un gas ideal, lo puedo escribir como el K de Boltzmann sobre la masa molecular por la temperatura. ¿Está? O sea, en toda la deducción usamos esto también, ¿no? En algún lado, porque si no la temperatura no entraba en ningún lado acá, ¿está bien? Fíjense que acá no hay nada en lo que aparezca temperatura. La temperatura entra a partir de esto, de la ecuación de estado de gas ideal. ¿Está? Esta masa es la masa molecular y si tenemos, si tenemos una única especie, ¿no? Si tenemos una mezcla de especies, esto va a ser una masa molecular media. ¿Está bien? Bueno, ¿algo más para decir de esto? No. A partir de esto uno puede agarrar cualquiera de los problemas y resolverlos que aparecen en la guía. ¿Está bien?
hacemos un recreo de 15 minutos y resolvemos uno de los ejercicios. ¿Les parece? Ahora se escucha un pajarito ahí. ¿Alguien está en el jardín? Ah, perdón, soy yo, ahí silencio. No, está bien, está bien. Decía que lo que podemos ver es dejo de compartir esto y es resolver algunos de los ejercicios de choque. ¿Está bien? Son 3 nada más, o 3 o 4. ¿No? Creo que tenía la práctica por acá. Acá, práctica 7. El problema 6 está planteado para que uno lo empiece a trabajar en el diagrama de curvas características, ¿está bien? Pero es simplemente ver eso, es ver que se identifica en el diagrama la formación de la onda de choque. Es algo cualitativo, ver simplemente que lo que dibujamos hace un ratito. Que las características se cruzan y hay que interpretar eso como la aparición de una superficie de continuidad. ¿Saben? Y después dice HB de XT y ρ de XT. Es simplemente usar las relaciones de Rankine-Hugoniot, pensar que se está moviendo una onda de choque, habría que encontrar cuál es la velocidad de esa onda de choque, ¿está bien? Para el caso del pistón moviéndose con velocidad constante hacia adentro, con velocidad u, habría que contar quién es la velocidad del choque y hallar, o sea, antes del choque uno tiene el gas quieto y con densidad ρ0 y presión P0, ¿está bien? Después que pasó el choque, ¿qué velocidad me queda para el gas? ¿Qué densidad? ¿Está? Pero eso sería, más que de XT, sería a la izquierda y a la derecha el choque. En realidad sí, es una descripción de B de XT y ρ de XT, porque uno va a encontrar una velocidad para el choque, ¿está bien? Entonces, vas a ver dónde está situado en el diagrama XT el choque para cada instante, y uno dice, bueno, a la derecha del choque tengo una distribución de velocidad y densidad dada, que es B igual 0 y ρ igual ρ0, y a la izquierda del choque, bueno, la que obtenga con las relaciones Rankine-Hugoniot. Entonces eso en cuanto al problema 6. El problema 7, que es el que vamos a resolver, es este, dice, problema 7, a través de un tubo semi-infinito terminado en una válvula, fluye un gas a temperatura T0, presión P0 y velocidad V0. Y dice que a T igual 0 se cierra súbitamente la válvula y una onda de choque se propaga corriente arriba. Ahora vamos a hacer un diagramita de eso. Calcule la velocidad del frente de choque y la presión y la temperatura del gas detrás del dicho frente. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense lo que se está planteando acá es un gas que está fluyendo por una cañería y de repente se cierra la cañería. Una válvula se cierra y entonces lo que se genera, ¿qué es? Por ejemplo, el gas que está viajando hacia la derecha y encuentra cerrado el conducto, ¿qué es lo que genera? Y va a generar una onda de compresión, ¿no? Que viaja hacia la izquierda, que empieza a viajar hacia la izquierda. ¿Se entiende? Eso lo vamos a tratar como una superficie de continuidad, vamos a aplicar las relaciones de Rankine-Hugoniot y tratar de encontrar lo que pide el problema. Fíjense que acá lo que no conocemos es a la velocidad que viaja el choque, ¿está bien? Hacia la izquierda. Vamos a hacer un grafiquito. Vuelvo otra vez a mi hoja, ¿está bien? Entonces vamos a plantear el problema 7. Y lo que tenemos es, a ver, pensémoslo un poco, ¿cómo sería este problema? Uno tiene un tubo por el cual viene circulando un gas a velocidad V0 y no me dan los datos, sí, dicen presión P0
y temperatura T0. ¿Está? Ahora, fíjense, lo que se encuentra el gas en algún momento es con una válvula cerrada, podemos pensarlo así, ¿está bien? Como que se encuentra con un obstáculo que no puede pasar, ¿está? Esta sería la válvula cerrada. Y entonces lo que dice el enunciado del problema es que se propaga una onda de choque hacia la izquierda, con una velocidad, vamos a llamar velocidad del choque, ¿está bien? ¿Y cómo queda el gas acá, que ya fue alcanzado por el choque? Piensen un poco. O sea, este gas que venía viajando hacia la derecha se encuentra con la válvula cerrada. ¿Qué le va a pasar a ese gas una vez que se encontró con la válvula cerrada? ¿En reposo? Claro, va a estar en reposo, ¿no? Va a tener una velocidad, vamos a llamarla U', porque después vamos a cambiar de sistema. Este es el sistema de laboratorio, ¿no? Este va a estar quieto, ¿está bien? Ahora vemos por qué llamamos U', porque vamos a pasar al sistema del choque, que se mueve con el choque para poder plantear las relaciones de Rankine-Hugoniot, ¿no? Y bueno, tendrá una presión P2, una temperatura T2, una densidad ρ2, qué sé yo. Acá también había una densidad ρ0, ¿no? Que no la puse. Los datos son P0 y T0, se supone. ¿Está? Va a quedar quieto. ¿Está? Se encontró con la válvula cerrada y se queda quieto. Ahora, el gas que viene de la izquierda todavía no se enteró que la válvula está cerrada. Se va a enterar cuando el frente de choque le lleve esa información. Ojo, allá está una válvula cerrada, tenés que frenar, ¿no? Esa sería la información que lleva la onda de choque que se mueve hacia la izquierda. ¿Tá? Entonces, una vez que pasa la onda de choque, el gas queda quieto y con una presión, una temperatura y una densidad distinta. Se supone que va a quedar a mayor presión, a mayor temperatura y a mayor densidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si se sale de las cuentas. ¿Está? Bueno, como decía, para uno plantear las relaciones de Rankine-Hugoniot, no lo puse acá, pero fíjense que nosotros esto hay que plantearlo en el sistema del choque. Lo dije al principio, dije uno se para en el choque y mira la cantidad de masa por unidad de tiempo y unidad de superficie que entra al choque y la que sale por el otro lado. Está parado en el sistema del choque, ¿está bien? Y ve que sea la misma, lo mismo con el flujo de cantidad de movimiento y el flujo de energía, ¿está? Entonces estas relaciones de Rankine-Hugoniot son válidas en el sistema que se mueve con el choque. Lo mencioné, pero no lo puse explícitamente, ¿no? En el sistema que se mueve con el choque. Fíjense que lo que va a ser importante acá, lo que me va a variar son lo único que va a alterar cuando me pare en el sistema que se mueve con el choque es la velocidad, ¿no? Las velocidades del gas de uno y del otro lado medidas desde el sistema del choque. ¿Tá? La presión, la temperatura y la densidad no se van a alterar por una transformación de Galileo, que es pararme en el choque. ¿Tá? Pero sí las velocidades de uno y del otro lado del gas vistas desde el choque. Eso sí se va a alterar. Entonces, nos paramos en el sistema del choque. ¿Está bien? En el sistema del choque voy a tener exactamente el mismo diagrama que antes, solamente que van a cambiar las velocidades, es lo que decía recién, ¿no? Voy a tener el frente de choque que lo voy a ver quieto. Estoy parado en ese sistema. Bueno, la válvula acá, cerrada. ¿Y qué voy a ver? Que el gas que está a la derecha, el que ya fue alcanzado por el choque, se mueve con US. ¿Está? O sea, U2 es igual a US. Eso es lo que tendría. Acuérdense que esto es 1, esto es 2. El gas que ya fue alcanzado por el choque, el gas que todavía no fue alcanzado por el choque, ¿no?
¿Qué más voy a ver? Y voy a ver que el gas que está todavía a la izquierda del choque se mueve con la velocidad V0 más la velocidad del choque. ¿Saben? Voy a ver que este se mueve también para este lado, pero su velocidad U1 va a ser la velocidad del choque más V0. ¿Tá? Todas las cantidades así puestas son positivas. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente acá voy a tener una presión, bueno, la podría llamar P1, T1 y Ρ1. P1 y T1 para usar los índices como están dados en las relaciones de Rankine-Hugoniot. P1 y T1 es la del gas todavía sin perturbar, y a estas las llamamos P2 y T2. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Lo único que hice fue pararme en el choque. Ahora veo quieto el frente del choque y veo el gas que viene adelante con velocidad US más V0, y el que está atrás lo veo alejarse con velocidad US. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos son V0, P1, que es, bueno, lo que decían en el problema, P0, ¿no? P1 es P0, es dato. Y T1 también, que es T0, que es dato. ¿Tá? Esos son los datos que tenemos. Incógnitas, cosas que no conocemos. Bueno, lo principal, fíjense que yo puse US por acá, del lado izquierdo, del lado derecho, eso no lo conocemos. No conocemos la velocidad del choque, y no conocemos P2 ni T2, ¿no? ¿Tá? Bueno, fíjense que para cualquiera de estos planteos que tengo acá, todo está expresado en función del número de Mach, ¿no? Perdón. N. Germán. Sí. Ah, adelante, adelante. Ah, como quieras. No, mi pregunta era ¿por qué sé que P1 es igual a P2 y T1 igual a T0? O eso lo dice No, es en el enunciado. es como, acordate que yo puse acá las relaciones de Rankine-Hugoniot con los índices 1 y 2, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para Ah, usar sí. estas relaciones, simplemente dije, a lo que está del lado izquierdo lo llamo con índice 1, a lo que está del lado derecho con índice 2. ¿Tá? Del lado izquierdo tengo la presión P0 y la temperatura T0. Y del lado derecho no las conozco. ¿Tá? Por eso Claro, puse sí. P1 igual P0. ¿Tá? Pensé Sí, que es estabas un cambio igualando a otra cosa. No, un cambio de notación nada más. Pero son los datos que tengo. ¿Tá? Corriente arriba, diríamos, tengo los datos de presión y temperatura. Conozco P1 y T1, y corriente abajo, digamos, no tengo P2 y T2. No sé cuáles son la presión y la temperatura después que pasó el frente de choque. ¿Tá? Claro, No las perfecto, conozco. gracias. ¿Tá? Sí, y Abraham quería preguntar algo también, creo. Sí, el tema de la densidad, porque creo que vimos en la teórica que cambiaba la densidad. ¿Es incógnita? La Sí, densidad es después del incógnita, choque. pero fíjate que a partir de la ecuación de estado, si tengo P y T, ya saco Rho, ¿no? ¿Está bien? Por Ah, eso sí, sí, sí. hicimos P y T nada más, Sí, pero sí. con la ecuación de estado la saco sin problema. Tienes Rho. Perfecto, Dije P gracias. y T porque el enunciado del ejercicio dice P y T, dan los datos de P y de T. ¿Está bien? Como hay una ecuación de estado, ya puedo sacar quién es Rho. Tanto el inicial como el final. ¿Tá? El de antes del choque como el de después del choque. Bueno, entonces decía, vamos a poner todo, más que en función de las velocidades, en función de los números de Mach, porque las relaciones de Rankine-Hugoniot están dados en función de M1 y de M2, ¿tá? De M1. Entonces, veamos, ¿quién sería M1? M1 en este problema no está determinado, porque fíjense que M1 es U1 sobre C1, ¿no? Sobre la velocidad del sonido del gas todavía sin ser alcanzado por el choque, ¿no? Pero fíjense que en U1 está la velocidad del choque que no la conocemos, ¿saben? O sea, esto sería US más V0 sobre C1.
Y C1 sí es dato. ¿Tá? O sea, C1 es dato. ¿Por qué? Y bueno, porque es, acuérdense, eh, gamma por A por, no sé, rho 1 a la gamma menos 1. ¿Tá? Esto es C1 cuadrado. ¿Tá? Y esto supuestamente nos dieron la presión del lado izquierdo, del gas que está fluyendo hacia la derecha, y si tenemos la presión puedo sacar la densidad. ¿Tá? O sea, C1 es dato, no hay problema con eso. El único problema es que en la determinación de M1 aparece la velocidad del choque. ¿Tá? ¿Por qué apareció la velocidad del choque en M1? Porque me tengo, para utilizar las relaciones Rankine-Hugoniot, me tengo que parar en el choque. ¿Tá? Entonces la velocidad del gas que está a la izquierda está dada por la velocidad del choque más V0. Simplemente por eso. Bueno, fíjense que la relación de Rankine-Hugoniot me dice que M2 al cuadrado, que no va a ser otra cosa que U2 sobre C2 al cuadrado, y U2 es la velocidad del choque, ¿no? La velocidad del choque al cuadrado sobre C2 al cuadrado, según las relaciones de Rankine-Hugoniot, esto es gamma menos 1, estoy copiando lo que pusimos antes, ¿no? Ah, lo escribí de otra forma, sí, saqué denominador común gamma menos 1, bueno, gamma, arriba y abajo, gamma menos 1 por M1 cuadrado más 2 sobre 2 gamma M1 cuadrado más 1 menos gamma. ¿Ven? En la relación que di antes, que es la que está por acá arriba, saqué 1 sobre gamma menos 1 y 1 sobre gamma menos 1, factor común arriba y abajo, se cancelan, y bueno, me queda un gamma menos 1 multiplicando el K menos 1 y un gamma menos 1 multiplicando el M1 cuadrado, que es lo que tengo acá abajo. ¿Está bien? Bueno, y ahora la idea es escribir M1 cuadrado en función de la velocidad del choque, que es esa de acá. ¿Para qué hacemos todo esto? O sea, uno dice, bueno, empiezo a plantear alguna relación de Rankine-Hugoniot para tratar de despejar alguna de las incógnitas que tengo, que son US, P2 y T2. Bueno, la que podemos pensar en despejar primero es la velocidad del choque. ¿Está bien? Yo no sé a qué velocidad se mueve el choque. O sea, a mí me lo plantea el ejercicio, me dicen, bueno, se cierra una válvula y se produce una onda de choque que avanza hacia la izquierda, ¿está bien? Que lleva la información de que la válvula está cerrada, pero no sé a qué velocidad se mueve. ¿Se entiende? Entonces, bueno, lo que estamos tratando de determinar es a qué velocidad se mueve el choque. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de esta relación de Rankine-Hugoniot. Vamos a tratar de hacerlo. ¿Tá? Fíjense que acá me aparece US como una incógnita, pero tampoco conozco C2. ¿Estamos de acuerdo? Y acá del lado derecho también aparece US implícitamente, ¿no? Porque miren que M1 tiene a US. La idea es ver si puedo plantear algo en la que pueda despejar US. Está bien, aparece el lado izquierdo y el lado derecho, pero por ahí lo puedo despejar. Pero fíjense que por ahí todavía tengo el problema de que aparece acá C2, que tampoco lo conozco, ¿no? Bueno, entonces veamos. Hay más relaciones de Rankine-Hugoniot, la idea es tratar de utilizar más de una para poder resolver el problema. Bueno, sigamos entonces. Lo que tengo planteado en definitiva es, escribo M1 en función de US, nada más que eso. En lugar de poner M1, pongo B1 al cuadrado, que es US más B0, al cuadrado, sobre C1 cuadrado. C1 sí es dato, ¿saben? Más 2, sobre 2 gamma, y donde dice M1 cuadrado, otra vez pongo US
más B0 al cuadrado sobre C1 cuadrado más 1 menos gamma. ¿No? Lo único que hice fue poner M1 cuadrado como US, M1 como US más B0 sobre C1. ¿Tá? Bueno, fíjense que en principio tengo C2, que no es dato, pero fíjense que si yo reescribo esto, paso el C2 para el otro lado, voy a poder escribir acá como un factor común multiplicando a toda una expresión, a otro factor, un C2 cuadrado sobre C1 cuadrado. Fíjense que si yo acá paso el C2 para arriba multiplicando, esto lo puedo escribir como US cuadrado es igual a C2 sobre C1 al cuadrado multiplicando a gamma menos 1 US más B0 al cuadrado más 2C1 al cuadrado. Saqué factor común 1 sobre C1 cuadrado arriba y abajo dejo lo mismo. ¿Tá? 2 gamma US más B0 al cuadrado sobre C1 cuadrado más 1 menos gamma. ¿Está bien? ¿Para qué hago esto? Bueno, simplemente porque fíjense que como estamos usando la ecuación de estado de gas ideal, nosotros teníamos que P sobre ρ es igual a K de Boltzmann sobre la masa molecular por la temperatura. O sea, teníamos P sobre ρ proporcional a T. ¿Está bien? Ahora, fíjense que C cuadrado es proporcional a P sobre ρ. ¿Se acuerdan que C cuadrado lo obtenía como dP de ρ a entropía constante? Aclaramos por qué. Porque, bueno, justamente P depende solamente es función de ρ y no de la entropía. ¿Está bien? Entropía constante. Y como P era de la forma A por ρ a la gamma, esto simplemente es gamma por A ρ a la gamma menos 1, que lo puedo pensar también como ρ P sobre ρ, ¿no? Gamma P sobre ρ, ¿no? Entonces vemos que C cuadrado es proporcional a P sobre ρ. Y P sobre ρ es proporcional a T. ¿Está bien? De todo esto, uno puede decir que C2 sobre C1 cuadrado es igual a T2 sobre T1. ¿Se entiende el razonamiento? A partir de la ecuación de estado, uno ve que P sobre ρ es proporcional a T. Pero P sobre ρ es proporcional a C cuadrado. Lo vemos acá, ¿no? Entonces C cuadrado es proporcional a T. Entonces C2 sobre C1 tiene, al cuadrado tiene que ser T2 sobre T1. Entonces, en esta expresión donde dice C2 sobre C1 al cuadrado, lo puedo escribir como T2 sobre T1. Y T2 sobre T1 está dado por otra relación de Rankine-Hugoniot. ¿Está bien? T2 sobre T1 lo puedo escribir. O sea, lo que estoy diciendo es que US cuadrado lo puedo escribir como T2 sobre T1 y el mismo paréntesis que tenía acá arriba. Este es el mismo de acá. ¿Está bien? En lugar de poner T2 sobre C1 al cuadrado, puse T2 sobre T1. Y para T2 sobre T1, las relaciones de Rankine-Hugoniot, vuelvo a la hoja de atrás, me decía esto, T2 sobre T1 es igual a todo esto, lo puedo expresar en función de M1, ¿ven? ¿Ven que está acá? O sea, esto, donde aparezca M1 al cuadrado, va a aparecer
US más B0 sobre C1 todo al cuadrado, ¿está bien? Bueno, hagamos eso. Reemplacemos T2 sobre T1 por todo ese choclo y veamos si podemos encontrar una expresión para US, una ecuación para US en la que pueda despejar. Porque fíjense que ahora ya no voy a tener más el problema de tener C2 que no lo conozco. T2 sobre T1 lo puedo expresar todo en función de M1, ¿está bien? Va a ser una expresión complicada seguro, pero solamente va a aparecer US como incógnita. ¿Está? Esa es la idea. Entonces, US cuadrado va a ser, en lugar de T2 sobre T1, pongo dos gamma M1 al cuadrado, que es US más B0 al cuadrado sobre C1 cuadrado, ¿está bien? Más 1 menos gamma, multiplicando, eran dos factores multiplicándose en la expresión, sí, y había también un cociente. El otro factor era gamma menos 1 por M1 cuadrado más 2, eso va a ser gamma menos 1 por M1 cuadrado, que es otra vez US más B0 al cuadrado sobre C1 cuadrado. Y todo dividido, esto era gamma más 1 al cuadrado por M1 cuadrado. O sea, gamma más 1 al cuadrado por M1 cuadrado, que otra vez es US más B0 al cuadrado sobre C1 cuadrado. Todo esto que puse acá es simplemente T2 sobre T1, ¿está bien? Y todavía me falta este corchete. Este corchete era, pongámoslo exactamente igual, ahí se ve. El mismo corchete que tengo arriba, gamma menos 1, US más B0 al cuadrado sobre C1 cuadrado. No, el C1 no estaba, perdón, perdón. Más 2 C1 cuadrado, todo dividido, 2 gamma US más B0 todo al cuadrado, C1 al cuadrado más 1 menos gamma. ¿Está? Bueno, uno dice, ¿qué hago con esto? Bueno, en principio simplificar. Fíjense que hay una expresión que está dividiendo que es exactamente igual a la que está multiplicando, ¿no? O sea, fíjense que esto lo puedo simplificar con esto. ¿Está bien? Después fíjense que tengo un C1 multiplicando acá. Estas expresiones son iguales, excepto que acá el C1 está dividiendo. ¿No me olvidé algo? Sí, me olvidé un 2 acá, perdón. En la expresión de T2 sobre T1 me había olvidado poner este 2 acá. ¿Sí? Lo que decía, que fíjense que esta expresión es igual a esta, excepto que esta está multiplicada, está dividida por C1 cuadrado. ¿Está? Si saco C1 cuadrado, 1 sobre C1 cuadrado, denominador común, acá, se cancela con el C1 cuadrado de acá. O sea, lo que tengo acá lo puedo escribir como US cuadrado igual a gamma menos 1 US más B0 todo al cuadrado más 2 C1 cuadrado. Tengo un factor acá y otro acá, igual, o sea que esto va a ser todo al cuadrado. El C1 cuadrado que saqué de acá como denominador común se cancela con este, y abajo me quedó gamma más 1, US más B0, todo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Acuérdense que me había olvidado poner un 2 acá, ¿no?
Me falta un 2 sumando en el numerador. Ah, eso es lo que decía justamente Martín. ¿Está bien? Gracias, Martín, no lo había visto, perdón. Es este de acá. Bueno, esto ya casi está resuelto. Fíjense que la única incógnita acá es US. No nos quedó ninguna otra incógnita. B0 es dato, es la velocidad con la que venía el gas moviéndose hacia la derecha. En este problema no me dieron valores numéricos. En una versión anterior de la guía tenía valores numéricos. Después vamos a hacer una cuentita. Me dicen B0 es tanto, T0 es tanto y P0 es tanto. ¿Está bien? O sea que vamos a hacer una cuenta después. Pero bueno, fíjense que la única incógnita es US y además US es positivo, ¿no? Por cómo definimos cómo planteamos nuestro problema, US es una cantidad positiva. O sea que acá simplemente puedo simplificar los cuadrados. ¿Eh? Tendría que quedarme con módulo de US, pero US es positivo. Y las cosas que tengo del lado derecho también son positivas. ¿Eh? Bueno, listo. Fíjense que llegamos a una cuadrática para US. Yo voy a tener, si paso esto para arriba multiplicando, me va a quedar US multiplicando a gamma más 1, US más B0, tiene que ser igual a gamma menos 1, US más B0 al cuadrado, más 2C1 cuadrado. ¿Está bien? Si lo escribo en la forma usual, es decir, un coeficiente por US cuadrado más un coeficiente por US más una constante, esto me va a quedar 2US cuadrado más 3 menos gamma por B0 US menos el término constante es 2C1 cuadrado más gamma menos 1 multiplicando a B0 cuadrado, ¿no? Igualado a 0. Listo para usar la formulita de Bhaskara, ¿no? Para encontrar las raíces. Bueno, me van a salir dos soluciones si yo uso la fórmula de Bhaskara. Lo que me va a quedar es, escrito en forma un poco más amigable, es B0 multiplicando a gamma menos 3 sobre 4. Acá tendría solución positiva y negativa, nos vamos a quedar con la positiva nomás, ahora vamos a ver por qué. 3 menos gamma al cuadrado sobre 16 más gamma menos 1 sobre 2 más C1 sobre B0 al cuadrado. ¿Está bien? Creo que es claro por qué nos quedamos con la solución positiva y descartamos la negativa. Como estaba definido en el problema, US es positivo. Si tomo la solución negativa, fíjense que lo que tengo adentro de la raíz es más grande que el cuadrado de esto. Fíjense que tengo el cuadrado de esto, 3 menos gamma sobre 16, 3 menos gamma al cuadrado sobre 16, el cuadrado de esto, más algo más, que es positivo. O sea que lo que está, la raíz es más grande que gamma menos 3 sobre 4. ¿Está? Es más, gamma menos 3 sobre 4 es negativo, ¿no? Si uno se fija un poco. Gamma es o 5 tercios o 7 quintos, esto es negativo, ¿está? Entonces, bueno, como US, por cómo definimos el problema, tiene que ser positivo, necesariamente tengo que tomar la solución con la suma y no con la resta, ¿está? Bueno, este es el resultado final de quién es US. Una vez que tengo la velocidad del choque, ya está. Uso automáticamente las relaciones de Rankine-Hugoniot, no tengo que hacer nada. Voy
A ver. Voy acá y quiero saber cómo es P2 en función de P1. Bueno, es 1 más 2 gamma sobre gamma menos 1, M1 cuadrado menos 1, donde M1, ¿qué va a ser? Va a ser US más B0 al cuadrado sobre C1 al cuadrado. Ya US no es incógnita, ya la resolví. O sea que esto lo evalúo, hago la cuenta, no tengo ningún problema, y lo mismo para esto. El único problema que yo tenía es que el choque no sabía esta velocidad cuál era, para poder usar estas relaciones. Ahora que conozco cuál es la velocidad del choque, ya todo esto es automático, es simplemente evaluar, no tengo que despejar más nada. Todo esto es automático, ¿está bien? Sé quién es M1, y todo está expresado en función de M1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, antes de, o sea, acá ya estaría concluido el problema. Una vez que encontré quién es US, está determinado quién es M1. O sea, vamos a escribirlo. Con el valor de la velocidad del choque determinado, con la relación que está acá arriba, ¿no? M1 no va a ser otra cosa que US más B0 sobre C1, ¿está bien? Entonces, puedo encontrar P2, T2, etcétera, evaluando, simplemente reemplazando, ¿no? Evaluando las relaciones de Rankine-Monnier. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya está finiquitado el problema. Es nada más agarrar y reemplazar y hacer la cuenta. Bueno, eso es lo que no pedía el problema y yo quiero que lo hagamos, para que tengamos algún valor numérico y veamos un poco, ¿no? O sea, que, en el caso vamos a considerar que uno tiene una temperatura T0 igual 300 Kelvin, son unos 27 grados centígrados también. Una presión atmosférica. En ese caso, uno va a encontrar que la velocidad del sonido es aproximadamente 340 metros por segundo. Y que hagamos la cuenta para... ¿Qué nos falta determinar acá? Fíjense que estamos dando las variables termodinámicas del gas, nos falta algo determinar. La velocidad con la que venía el gas, ¿quién es B0? Y tomemos como dato que B0 es 60 metros por segundo. ¿Está bien? Notoriamente una velocidad menor que la velocidad del sonido, ¿no? Una velocidad bastante alta, pero que se puede dar en realidad en cualquier ducto de tipo industrial, un gas viajando a 60 metros por segundo, que ahora se encuentra con la válvula cerrada. ¿tá? Entonces, si uno hace las cuentas, va a encontrar lo siguiente. Va a encontrar que la velocidad del choque ¿qué es lo que hago? Agarro la relación que encontré recién, ¿no? Estaba por acá. No sé dónde la dejé. Esta. ¿Estamos de acuerdo? Agarro esto, pongo B0 igual 60 metros por segundo, hago la cuenta. Fíjense que acá lo único que tengo que tener en cuenta es C1 sobre B0, o sea, va a ser 340 sobre 60 elevado al cuadrado. Hago la cuenta, por ejemplo, con gamma, esta creo que la había hecho con gamma 7 quintos, para un gas diatómico, ¿está bien? Le hago el 7 quintos, tomo ese, hago la cuenta y me da que US es 318 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, cuando uno se para, fíjense, cuando se para en la onda de choque, US más B0, que no es otra cosa que 1, la velocidad del gas, al frente del choque, del gas que todavía está sin chocar, es, ¿cuánto? 378 metros por segundo. ¿Está bien? Y U2
Después que pasó el choque, ¿cuál es la velocidad vista desde el choque? Y U2 era US, o sea que es 318 metros por segundo. ¿Está bien? Si uno hace la cuenta, encuentra que T2 le da aproximadamente 1,07 T0, 1,07 por 300 Kelvin. ¿Está bien? Y encuentra que P2 le da 1,27 P0. 1,27 atmósferas, ¿está bien? O sea, la presión se incrementa en un 27%, la temperatura en un 7%, y encuentran que a partir de esto también que C2 es aproximadamente 352 metros por segundo. Lo que quiero que notemos acá es que cuando uno se para en el sistema del choque, siempre, y esto está demostrado en la teórica, de un lado va a haber un flujo supersónico y del otro lado un flujo subsónico. ¿Está bien? Fíjense que acá la velocidad U1 es 378 metros por segundo. U1 es visto desde el choque, ¿no? Estoy parado en el choque, aclarémoslo. U1 es mayor que C1, ¿está bien? Y del otro lado tengo que U2 es 318 metros por segundo, es igual a la velocidad del choque cuando me paro en el choque, ¿está bien? Porque el aire acá, visto en el sistema laboratorio, está quieto, visto desde el choque se mueve a la velocidad del choque, 318 metros por segundo, y U2 es menor que C2, ¿está bien? Entonces, de un lado tengo flujo supersónico, y del otro lado tengo flujo subsónico. ¿Está bien? Eso es algo que está demostrado en la teórica y que van a observar siempre en los choques. Si no, le metieron metieron la gamba en algo, ¿está bien? Pero siempre parado en el sistema del choque vamos a observar que de un lado el flujo es supersónico y del otro es subsónico. ¿Tá? En cualquier problema que ustedes resuelvan de choque. Acá simplemente lo estamos comprobando, no hicimos una demostración. Estamos viendo que de un lado nos dio mayor que la velocidad del sonido y del otro lado menor. Pero está demostrado en la teórica. Eso es general en un planteo en el cual avanza una superficie de discontinuidad. ¿Está bien? Sé que leer el apunte teórico es un ejercicio intelectualmente demandante porque no es sencillo, ¿está bien? Pero traten de leerlo, y lo van a tener que leer para el final, ¿no? Seguramente cuando den el final. Y hay muchos, fuera de que uno no siga en detalle la cuenta, hay muchos resultados que después, bueno, como estoy yo mencionando ahora, ¿está bien? Que se verifican. Uno hace las cuentitas después y los ve. Y el planteo teórico es bastante abstracto, ¿está bien? Es un planteo termodinámico y llegan a este resultado, que siempre en una superficie de continuidad, si me paro sobre la superficie de continuidad, de un lado veo un flujo supersónico y del otro subsónico. Es un resultado, por ejemplo, que lo ven de la teoría. Bueno. Perdón, Germán, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? dale, Tomás. Sí. No entendí un poco eso que decías, o esto de que el flujo sea supersónico. O sea, ¿cómo es que sería como el gas no perturbado, la onda de choque lo ve como flujo supersónico y después, o sea, cuando ya la pasó, lo ve como flujo subsónico? Si ya el choque ya pasó, como que no es que está pasando algo después, o sí. No, justamente, pero acordate que estás parado en el sistema del choque, ¿no? ¿Está bien? Entonces yo estoy parado en el sistema del choque y vos ves desde el choque que el gas viene hacia vos. Si vos te paras en el choque, ves que el gas viene a una velocidad de 378 metros por segundo. ¿Por qué? En realidad el gas, si te paras en el sistema laboratorio, es un gas que viene a 60 metros por segundo. Porque está parado en el choque, ¿no? Que se mueve a 318 metros por segundo para el otro lado. ¿Tá? Una vez que pasó el choque, el gas se detiene.
Visto desde el sistema del choque, disminuye su velocidad. Pasa de ser un flujo supersónico a ser un flujo subsónico. Visto desde el sistema del choque. Visto del sistema del laboratorio, es un gas que se está moviendo y después que pasó la onda de choque está quieto. ¿Está? Ahí, perfecto. Gracias. ¿Se ve? Sí. Incrementa su presión y su temperatura. Se queda quieto incrementando su presión y temperatura. ¿Sí? Pero todo este planteo de un lado subsónico y del otro supersónico es parándose en la onda de choque. ¿Tá? Si no, ese planteo ya no se cumple. Si me paro en la onda de choque, veo eso. ¿Tá? Si me paro en el sistema de laboratorio, no veo ningún flujo supersónico. Veo de un lado aire quieto y del otro un aire moviéndose a 60 metros por segundo. Cuando la velocidad del sonido es 340 metros por segundo en el flujo que está a la izquierda. ¿Está bien? Bueno, eso era lo que quería contar.